Bien, y antes de ir con el último testimonio que tenemos para analizar lo que ha sido la temporada de verano aquí en la ciudad de Mar del Plata y que tiene que ver con la visión del sector hotelero gastronómico, vamos a compartir a continuación números que tienen que ver con algo que había destacado Juan Antonio Gutiérrez, presidente de Cameco, acerca de lo que ha sido la llegada de viajeros del exterior, algo que ha crecido en los últimos años, básicamente uno imagina, por lo que es el abaratamiento en moneda extranjera de los servicios que se venden en la Argentina, por lo menos visto desde el exterior. Y hay números con respecto a la llegada de viajeros de otros países que tienen que ver con estadísticas que ha difundido el Ministerio de Turismo de la Nación. Aquí ponemos estos números en pantalla para contarles que, bueno, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Turismo, los visitantes extranjeros entre mitad de diciembre y el cierre del mes de febrero a todo el país alcanzó la cifra de 1.600.000 turistas. Esto equipara, según el Ministerio de Turismo, las cifras a lo que teníamos antes de la pandemia. Y esto ha volcado a la estructura turística de la Argentina un volumen de dinero de unos 1.300 millones de dólares. Por supuesto que el grueso de ese turismo internacional tiene que ver con bueno, viajeros que llegan desde los países limítrofes, es algo más del 60%, justamente refiere el Ministerio de Turismo de la Nación, que tiene que ver con gente que llega desde los países que limitan con la Argentina, algún número relativamente importante vinculado con países del primer mundo, como Estados Unidos básicamente, pero el grueso por supuesto tiene que ver con países de la región. Ahora sí, entonces, testimonio de Hernán Escrojal, representante del sector hotelero gastronómico, con su visión de lo que ha sido la temporada de verano aquí en Mar del Plata. Bueno, en líneas generales podemos definir como una buena temporada, con una diferencia con respecto a la anterior, que es la no presencia del previaje, que eso hizo que los segmentos tal vez de mayor poder adquisitivo se vieran sensiblemente disminuidos en cuanto a reservas o compras, ya que al no estar esta herramienta que generaba como un plus en la devolución para los que lo contrataban, este año costó muchísimo más. Trabajó mejor todo lo que venía con respecto a la contratación de desayuno, cena y estadía, y eso hizo que la ciudad tuviera mucho caudal de público, pero los consumos afectados sensiblemente por la inflación se vieran disminuidos con respecto a la temporada anterior. Que un turista tenga la posibilidad de una devolución del 50% es fundamental para prever los gastos que va a tener en la temporada. Exactamente, muchas veces esto genera hasta un debate interno entre nosotros, muchas veces se castiga al sector público por los gastos que a veces hay que disminuir. Esto, si bien retornaba para el sector privado, el Estado lo recaudaba después en mayor cantidad de ingresos brutos, el IVA que se recaudaba porque la gente devolvía a través de las compras, por lo que el impacto terminaba siendo en el orden del 10%, que era una cifra baja para lo que generaba con respecto a la reactivación. Eso realmente este año blanqueó un poco la situación real del país, que hace que muchas veces el alto costo que tiene hoy vivir en nuestro país genera que la gente no llegue a poder consumir todo lo que desearía. Un aumento de la demanda de lo que son paquetes completos, como decías, hotelería con desayuno, almuerzo y cena, y obviamente una disminución de la demanda espontánea en calle, ¿no? Exactamente, tanto en lo que es la venta por mostrador o la cantidad de días de permanencia de los turistas, como el reflejo que se daba que las promociones en la gastronomía es lo más buscado, todo lo que tiene valor agregado, hizo que la rentabilidad fuera menor, y también la cantidad de tickets, a diferencia del año pasado, estuviera en un promedio por debajo del 10%. Esto lo entendemos que está directamente relacionado con la inflación y el desfasaje que hay entre el ingreso de un trabajador, por ejemplo, con un ingreso promedio, hace que muchas veces quede lejos de poder consumir en los que son los canales de venta de nuestro sector. Así describía entonces Hernán Escrojal, representante del sector hotelero gastronómico de la ciudad de Mar del Plata, su visión de lo que ha sido esta temporada de verano.
Buen el número de afluencia de gente, pero con algunos elementos como la ausencia del previaje, que refería a Escrojal básicamente, que han generado una caída de ventas en los mostradores en relación a la temporada anterior. El segundo tramo de la charla con Javier Novoa, Hernán Escrojal hace referencia a un tema que ha generado bastante polémica, ¿no?, sobre este cierre de semana, y que tiene que ver con la competencia desleal que, de alguna manera parecen estar sufriendo hoteleros y gastronómicos de establecimientos que no están debidamente registrados. Sobre este tema, Escrojal comentaba lo siguiente. Entiendo que nosotros venimos del sótano con respecto a la pandemia. En su momento nosotros calculábamos que íbamos a estar entre 4 o 5 años de ese deterioro que dejó la pandemia. El año pasado tuvimos una temporada que nos agarra con el problema del COVID por allá a finales de diciembre. Eso genera una merma de una temporada que sin duda hubiera sido récord, porque esa temporada estaba sindicada como una temporada que iba a estar al 100%. Terminamos teniendo una temporada 2023 de un promedio del 80% en la hotelería, donde segmentos como departamentos, restaurantes a puertas cerradas, viendo esta imposibilidad que hay desde el sector legal, poder llegar con los precios para muchos clientes, hizo que viniera un volumen importante de gente a la ciudad, pero que trabajaran mucho más estos sectores informales. Marzo es un mes habitualmente de un turismo adulto, hay expectativa, ya se ha dado por finalizada la temporada. Es muy buena la consulta. Vos pensás que esto se había perdido en la pandemia, había prácticamente desaparecido el público adulto, que era el que más se cuidaba de la pandemia, y gracias a Dios estamos viendo un regreso del público adulto. En los últimos días es algo que se ve reflejado por lo menos en los paseos gastronómicos del centro. Entiendo que en los demás, que por ahí están orientados a un público más joven, no se ve tanto, pero marzo nos genera una expectativa de un trabajo que va a estar un 30% menos de lo que fue febrero. Digamos que febrero fue un promedio para la gastronomía de un 20% por debajo lo de enero, y marzo está en un 30% de lo que fue febrero. ¿Cómo lo estás viendo al consumidor, al cliente? ¿Busca promociones, viene y consume lo que quiere, mira los precios? La gastronomía de Mar del Plata, de acuerdo al segmento donde se ubica, hoy te puedo decir que por una necesidad de conservar puestos de trabajo y apostar al volumen, resigna rentabilidad. Hoy lo que nosotros vemos que estamos asfixiados por los canales de distribución, que hace que la mercadería hoy tenga un impacto en nuestros locales de aproximadamente entre un 40 y un 45% en función de ese precio de carta de lista que tenemos. Eso hace que no se pueda volcar el precio necesario a tu carta, y apostando a que la gente pueda seguir consumiendo se va resignando rentabilidad. Esto hace que sea muy difícil para muchos formatos como el café bar, que trabaja con un menú del día y apuesta al volumen, poder llegar con una rentabilidad adecuada para poder explotar este tipo de rubros. Pero bueno, es una coyuntura que genera el país, y esperemos que con el paso de los meses se pueda corregir este tema de la inflación y podamos realmente volver a tener una rentabilidad adecuada para lo que es nuestro sector. Para cerrar te consulto, ¿qué expectativas hay para el resto del año, teniendo en cuenta este ya conocido eslogan de Mar del Plata 12 meses? Las mejores. Yo veo que esto de la pandemia para acá, gratamente, hemos recuperado un turismo que muchos momentos, yo hace 23 años que estoy respirando el centro de la ciudad, y gratamente estoy sorprendido lo que son los fines de semana después de la pandemia, porque se nota un incremento en lo que es el turismo que no lo he vivido en los años que me precedieron. Creo que hay una conjunción donde el Estado municipal, de manera conjunta con los privados, y también en algunos casos colaborando la provincia de Buenos Aires, se está trabajando para generar una Mar del Plata donde seamos una plaza turística realmente de 12 meses, y para eso se están generando
actividades anexas a lo que es por sí misma la belleza y la exuberancia que tiene Mar del Plata, que muchas veces nos recostamos en esa ventaja cualitativa que teníamos con respecto a otras ciudades, y en este caso es como que nos dimos cuenta que había que darle un plus, y entre el Estado y el privado se están generando acciones para que la gente la vea atractiva Mar del Plata durante todo el año. Bien, y así cerramos entonces nuestro análisis, nuestro repaso de lo que ha sido la temporada de verano en la ciudad de Mar del Plata, con testimonios que obviamente tienen algunos matices diferentes, pero que en general describen una temporada que ha sido buena en términos de viajeros, pero con algunos elementos para analizar con más profundidad en términos de gasto, ¿no? Algo que nos sorprende teniendo en cuenta, bueno, los problemas económicos y de ingresos con los que hoy convive cualquier familia argentina. Pero ahora cambiamos de tema y nos metemos de lleno en lo que ha sido, bueno, esta semana particular y lo que han sido estos últimos 2 meses en que no hemos estado en el aire con los mercados financieros. Y como les decía, desde la apertura de mercados siempre esa es la realidad, es que cuando uno empieza a mirar esto desde el contexto internacional, lo que está definiendo la tendencia de las distintas variables financieras es la marcha de la inflación con los nuevos datos que se van generando y la respuesta de los bancos centrales que van subiendo las tasas de interés. Nos ponemos en tema más a fondo con 2 videos de la televisión internacional y después miramos, con el apoyo de los gráficos como siempre, cómo se están moviendo los mercados. Las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos a finales de enero revelan que el Banco Central se inclina por más alzas de la tasa de interés para aplacar la inflación. Sin embargo, la mayoría de los miembros estuvo a favor de que sean en una menor magnitud. En el documento se lee que la política restrictiva necesita mantenerse hasta que los nuevos datos generen confianza de que la inflación camina hacia el objetivo de 2%. Algo que probablemente tarde tiempo. Varios miembros de la Fed afirmaron que una política insuficientemente restrictiva podría frenar los avances recientes en la moderación de las presiones inflacionarias, lo que sugiere que están dispuestos a subir las tasas más allá de su previsión de diciembre del 5.1%. La Fed ha subido la tasa en 450 puntos base desde marzo hasta dejarla en un rango de entre 4.50 y 4.75%. Aunque se esperan otras 2 subidas de 25 puntos en marzo y mayo, los mercados apuestan por otro incremento en junio. Los precios de alimentos, alcohol y tabaco en los países de la eurozona siguen disparados. Según los datos preliminares de febrero recopilados por Eurostat, su encarecimiento ha sido el principal motor de la inflación interanual durante el mes pasado. La tasa general ha bajado 0,1 respecto a enero, de 8,6 a 8,5%. Pero estos productos han experimentado las mayores subidas, un 15%, 9 décimas más que en enero, adelantando a la energía con un 13,7%, casi 5 puntos menos. Y no hay lugar para la mejora, según el Centro de Análisis Oxford Economics. Sus expertos ven además más preocupante la presión al alza de los bienes industriales no energéticos y de los servicios. Todo parece indicar que el Banco Central Europeo seguirá aumentando los tipos de interés durante el próximo trimestre, más allá de los 50 puntos básicos anunciados para marzo. España ha registrado en febrero la tercera tasa de inflación más baja, un 6,1%, por detrás de Bélgica y Luxemburgo. Bien, y después de estos videos de la televisión internacional que nos introducían a los temas centrales, ¿no?, que hoy se hablan en los mercados internacionales, básicamente la inflación y la suba de la tasa de interés por parte de los principales bancos centrales, vamos a ver, bueno, con el apoyo de los gráficos, cómo se vienen moviendo las principales variables en los mercados. Y es natural comenzar por el rendimiento del bono americano de 10 años, que es lo que tenemos ahora en pantalla. Esto tiene que ver básicamente con lo que es un reflejo del comportamiento de las tasas de interés internacionales, que tiene mucho que ver con lo que hace la Reserva Federal, que está subiendo la tasa para contener las presiones inflacionarias. Lo que tenemos es claramente una tendencia alcista en la tasa a 10 años. De hecho, en los últimos días de esta semana llegó a operar en la zona del 4% anual. Esto es muy cerca de los niveles máximos que vimos en octubre del año pasado, también niveles máximos desde el año 2009. Es todo un tema esta cuestión de la suba de tasas, porque obviamente genera competencia para los mercados de riesgo y también genera efectos colaterales como, bueno, un enfriamiento potencial de la actividad económica, por eso los riesgos de recesión global de los que tanto se hablan. Así que este es un gráfico para seguir muy de cerca. El punto es, bueno, que para los mercados de riesgo, para la economía global incluso, sería saludable que el rendimiento del bono americano de 10 años no supere la zona del 4,25 anual, al que llegó en octubre del año pasado, y bueno, a partir de aquí comience o un estancamiento o, por qué no, una reversión. Esto sería bueno también para los mercados de riesgo,
que han venido operando sin una tendencia definida muy clara en los últimos meses. Esto queda bastante evidenciado cuando uno mira lo que ha sido el movimiento del índice Standard & Poor's 500, que es lo que tenemos ahora en pantalla. Este es el gráfico del índice que reúne las 500 compañías de mayor capitalización bursátil de la Bolsa de los Estados Unidos. Y bueno, lo que uno tiene que decir es que el Standard & Poor's 500 en la zona de 4.000 puntos está en niveles muy similares a los que teníamos en mayo del año pasado, con lo cual, bueno, la conclusión es que hay prácticamente 10 meses de estancamiento en la bolsa americana. De cualquier manera, hay señales positivas. Por un lado, el índice se ha ubicado por encima de la media de 40 semanas, que es un indicador relevante desde el punto de vista del análisis técnico, también por encima de esta línea con pendiente descendente, que viene de los máximos de principios del año 2022, con lo cual hay algunos elementos favorables para pensar en una reversión de la tendencia bajista que ha venido sufriendo este índice desde los máximos de principios de 2022. En el caso del índice Nasdaq, que agrupa principalmente acciones tecnológicas en los Estados Unidos, el gráfico es muy similar. Por encima el Nasdaq de la línea de tendencia bajista que viene desde los máximos, en este caso de noviembre del año 2021, que es cuando marcó el techo, el principal índice que agrupa las tecnológicas en la bolsa americana, y también por encima de una medida que se está aplanando de 40 semanas, así que hay algunos elementos favorables en el mercado americano para pensar en tener un buen 2023. En el caso de las bolsas de nuestra región, las bolsas de América Latina, para pasar rápidamente por este repaso que hacemos de los principales mercados de referencia. Aquí la verdad que sí podemos hablar con mucha claridad de estancamiento. Tenemos un ILF, que es un fondo que cotiza en los Estados Unidos, promedio del comportamiento de acciones de la región, que hoy se encuentra en los mismos niveles. Por un lado, le diría del año 2020. Este es un punto para tener en cuenta. Pero además, si uno va más atrás con el gráfico, la realidad es que las bolsas de la región no tienen un recorrido interesante desde el año 2008, más allá de varios idas y vueltas. Es por eso, y este es un tema para tener en cuenta, que muchos analistas creen que de aquí hacia adelante los mercados emergentes, y América Latina entre ellos, podrían recuperar posiciones contra lo mucho que han perdido en relación al mercado americano, porque las bolsas americanas han subido mucho en este periodo que estamos viendo. Sin embargo, los mercados emergentes, y América Latina en particular, realmente muestran un comportamiento absolutamente de estancamiento. Y por último, ya pasando a la bolsa argentina, en este primer repaso del año que hacemos en mercados y empresas, de los mercados de referencia, bueno, el mercado local realmente ha tenido un desempeño bastante fuerte en términos relativos, esto ya lo conversábamos sobre el cierre del año pasado, ha tenido un recorrido muy interesante desde la última semana de diciembre hacia lo que podríamos decir mediados de enero. A partir de allí se ha estancado. Está haciendo un proceso de consolidación desde el punto de vista del análisis técnico, pero hay buenas posibilidades de que a partir de la finalización de este proceso, y tal vez con alguna corrección adicional, bueno, pueda continuar la recuperación, porque está claro que hay mucho por recuperar. Tenemos un índice Merval en dólares en la zona de 6.60 y el máximo de 2018, el máximo histórico, estuvo en la zona de los 1.800. Hay elementos a favor, hay mucho para recuperar. Y también tenemos la media de 40 semanas con pendiente positiva, lo que da esperanzas de que el mercado local pueda finalmente recuperar lo mucho que ha perdido desde el año 2018. Bien, y con este panorama, en términos generales, en los mercados que habitualmente utilizamos como referencia, hacemos la última pausa en esta primera emisión de Mercados y Empresas del año. Y enseguida, después de esa pausa, compartimos la habitual charla semanal con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar.
Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Gran astillero argentino es marplatense. Bien, último tramo del programa y tiempo entonces de conversar con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Adriana, te damos la bienvenida en este primer programa del año y queremos que nos cuentes, bueno, cómo estás viendo, ¿no?, justamente el movimiento de las acciones, de los bonos en un contexto internacional de suba de tasas de interés, de inflación, bueno, lo que hemos venido comentando. ¿Qué te parece interesante para destacar? Mira, ¿qué tal? Buenos días. Principalmente lo que vemos es que tuvimos un fin de año maravilloso, ¿no? O sea, las bolsas argentinas era como que se despegaba de todo, subió muchísimo, los bonos venían recuperando, como decíamos, en el mes de diciembre, y enero fue mejor todavía. Es decir, enero fue un mes que la verdad que las acciones argentinas, o sea, fue un mes bueno para la bolsa de Estados Unidos también, pero principalmente para la bolsa nuestra. Es decir, hoy, febrero fue un mes que lateralizó, se puede decir, el mercado. O sea, después de una gran suba que lateralice como lo hizo, realmente era buenísimo para el mercado. Y marzo arrancamos con mucha inestabilidad, ¿viste? Inclusive los bonos han tomado un camino, ¿viste? Que quizás del máximo que llegaron, hicieron una corrección importante. Y bueno, recuperan, caen, o sea, evidentemente el riesgo país también está subiendo y bueno, la verdad que se ve bastante complicado, ¿no? Como las cosas, como me decís, no hay un índice que me digas que puede llegar ahora a dar vuelta a esto, no sé. Por supuesto que dependemos mucho de Estados Unidos, de la inflación, porque en realidad vamos a seguir bastante lo que allá, ¿no? Lo que esté pasando, porque esto se considera como que es un periodo de espera hasta que sea el momento de las PASO, porque no sé, ya las cosas no creo que cambien mucho acá, o esperemos que no empeoren, ¿no? De acá a las PASO, claro, o a las elecciones. Así que bueno, las acciones igualmente argentinas, recién estaba mirando el índice Merval, como para contarte un poco, está en el 11% en dólares el Merval, más un 40% que subió el año pasado. O sea, en general el camino es bueno de los papeles argentinos en el exterior. Y sigue la tendencia con YPF y realmente vemos, por ejemplo, otro papel o sea, otro sector que subió mucho es el financiero, ¿no? O sea, estaba mirando, por ejemplo, Galicia tiene subas del 40% en pesos, y bueno, si lo mirás en dólares, también, ¿no? Porque el dólar está bastante estable. Podemos decir que el dólar, o sea, la desesperación por el dólar está un poco más calma. Quizás lo que vemos es un dólar que está en los valores de 3.60 aproximadamente, ayer un poco más, 3.65, 3.64, pero no difiere mucho de los valores que estaba en diciembre. Entonces, en general, la gente sigue con la manía esa, la percepción de que comprar el dólar y guardarlo es lo que le da mayor tranquilidad. Entonces, la gente hace eso, ¿no? Sigue ahorrando en dólares, le transferís los dólares y los retiran. Sí, todavía no hay confianza en nada, ¿no? O sea, no existe la confianza de dejar un dólar en el banco, no existe inclusive de decir quedarme con el bono, esperando. Algunos que han comprado el bono y que después baja mucho la paridad, como pasa, que de repente compras hoy y con las 24 horas del parking te baja la paridad y eso lo que hace es encarecerte el precio del dólar. Nuestra sugerencia es esperarlo, porque después rebota por los movimientos que está haciendo. Y bueno, pueden llegar así a tenerlos una semana los bonos, pero después como lo que es una inversión, no, todavía no existe ese tipo de inversiones. Está claro. En esta estabilidad del dólar que vos mencionás, Adriana,
¿Sigue influyendo el anuncio de Massa en su momento de recomprar bonos? ¿Esto está pasando o se cortó? Porque ahí veo que hay comentarios de diversa índole, te diría. Claro, nosotros lo que vemos es, por ejemplo, la otra vez, cuando llegó a su máximo, después hizo una corrección importante, ¿no? A la semana de la gran suba, empezó una corrección muy importante. Y en 3 días, o sea, empezó a mover el bono de una manera impresionante y terminó casi recuperando la baja que hizo en 10 días, la recuperó en 2 días. O sea, eso es porque entra volumen y evidentemente lo de las manos nunca sabes bien quiénes son los que están comprando porque es un mercado ciego. Pero evidentemente el manejo está en el Tesoro, en el Banco Central. O sea, siempre hay alguien que está con alguna noticia y dice, bueno, vamos, hagamos esto. Pero en realidad, si vos me decís como inversión, quizás no está mal en este momento, un 27% mantener un bono, o un 30%. Pero bueno, o sea, los que lo mantienen son los que lo han comprado en otra época y están damnificados por el canje y por la gran baja que tuvo el bono el año pasado. Porque si bien los bonos subieron muchísimo de junio del 22 a diciembre, nunca llegaron a recuperar la gran baja del año. Porque en el año habían arrancado un bono que estaba en el 38, llegó al 17 y cerró al 30 o al 28. O sea, convengamos que los bonos, o sea, van a ser un atractivo interesante, pero en la medida que se aclare un poco, ¿no? Todo este tema de qué va a pasar este año o qué resolución tienen con todo lo que es el paquete enorme de la deuda argentina. No tanto en dólares. Yo creo que hoy la de pesos es diaria, ¿no? O sea, constantemente sigue creciendo la deuda de pesos. Así que bueno, habrá que ver un poco quién viene, qué medidas toma, qué decisiones tienen, qué medida de confianza tendrá afuera. La verdad que va a ser un año para estar atentos, pero oportunidades siempre va a haber. Porque la bolsa argentina si bien subió, igual. O sea, le falta subir un 200, 300% para que llegue antes de las PASO. Así que bueno, veremos qué pasa este año. Seguro. Bien, Adriana, te agradecemos mucho esta primera comunicación del año. Seguimos desde la semana próxima y bueno, te pediremos en su momento que nos cuentes cómo está el tema de obligaciones negociables, CEDAR, todos los instrumentos que hay en la bolsa. Pero por el momento, primer pantallazo, seguimos la semana que viene. Dale, hablamos, Marcelo, entonces. Gracias, hasta luego. Bien, y después de la charla con Adriana vamos a ver cómo quedan las principales variables en el circuito financiero argentino en este cierre de semana. En primer lugar, el dólar, el oficial, siempre al ritmo de evaluación que permite el Banco Central, sube 1,40% esta semana y termina en 205,72. En la bolsa, el dólar MEP para arriba, 2,66%, termina en 3,66,50. El contado con liquidación, 1,44% arriba, 372,30. En ambos casos, acercándose al blue, que baja 1,06% a 375 pesos. En el caso de los bonos, tenemos caídas generalizadas, siguiendo lo que ha sido el mercado de bonos a nivel global en estos días. Caídas promedio del 4%, como usted ve en pantalla, para los principales títulos con legislación local expresados en moneda extranjera. El bono más operado, el bono 2030 en dólares, termina en 26,66 por cada lámina de 100, con una caída de 4,34%. Y por último, actualizamos sobre el cierre del programa la información relacionada con las reservas internacionales del Banco Central. Decíamos que venían en caída sostenida desde el arranque del año. Esto continúa en los primeros 3 días de marzo, donde lo que tenemos es un cierre este viernes 3 en 38.594 millones de dólares, es decir que la tendencia sigue de manera sostenida hacia abajo. Así quedan entonces las principales variables financieras en este cierre de semana, como le decía ya desde la apertura del programa, ¿no? Un año que seguramente nos va a exigir seguir de cerca todas las variables a nivel global, a nivel local, bueno, puntualmente en la Argentina, por lo que tiene que ver con el acercamiento progresivo a las elecciones, con todos los problemas, los desequilibrios macroeconómicos que naturalmente conserva la Argentina en los últimos años. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas. Nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.